con Martín Bazán. Martín es el subdirector de CB, consultora de opinión pública, una consultora con la que nosotros solemos comunicarnos y bastante, ya llevamos algunos años charlando, hace un muy buen laburo, sobre todo en lo que tiene que ver con la imagen de gobernadores e intendentes, algo que tal vez se mira poco desde los principales diarios nacionales, un laburo muy, muy interesante. Martín, Julián de Sasouza te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julián? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por habernos atendido como siempre. Bueno, ¿cómo estás? Una pregunta bien amplia te voy a hacer de entrada. ¿Cómo estás observando hoy la dinámica política? Bien, qué pregunta interesante. La dinámica política siempre yo digo y analizo que la dinámica política en Argentina es es muy cambiante y mes a mes vamos teniendo noticias que hacen que, bueno, en nuestro trabajo de la consultoría política, las imágenes de unos y de otros suban. Y hoy esto se potencia debido también a los canales de comunicaciones cada vez más rápidos que hay Ujú. entre los gobernantes y la sociedad, las redes sociales, bueno, los medios de comunicaciones tradicionales, los medios nuevos de comunicación, hacen que una declaración, una toma de posición de unos u otros respecto a un tema, haga que la gente tome algún tipo de partido respecto a eso y haga que la imagen de distintos dirigentes nacionales, locales, se vayan modificando. Bueno, y es nuestro trabajo ir dilucidando cómo las personas van percibiendo o qué percepción tienen de las distintas acciones que realizan los políticos. Así que bueno, en lo que corresponde a nosotros, un año electoral siempre es para estar más atentos que Sí. nunca, es nuestro es nuestro momento de tener los números los más finos posibles, así que bueno, siguiendo muy de cerca todo, cualquier cosa que pase, sabemos que debido a esta dinámica y este movimiento de información tan fluido que hay hoy, es fundamental tenerlo analizado y tenerlo en cuenta. Así que bueno, un año que parece complejo, un año en donde cada uno de los políticos y de los partidos políticos se van alineando por un lado o para el otro de cara a lo que va a ser la elección presidencial, que va a ser seguramente el acontecimiento político más importante de este año, seguramente. Ujú. No sé si tenés hechas mediciones, si no, apelo a tu experiencia. En el contexto del debate respecto de la Corte, el pedido de juicio político, esta cuestión del espionaje, es decir, ¿cuánto le importa eso a la gente? Digo, en un contexto de complejo económico, ¿no? Sí, quizás lo podríamos dividir, siempre hay algunas informaciones o algunas noticias que quedan para el ámbito y el circuito político, de análisis político, y tienen una injerencia quizá mucho menor cuando vemos al padrón electoral entero, por ejemplo, esto que Ujú. decíamos de la Corte. Por ahí son cosas que a mucha gente le son ajenas, temas que por ahí le resultan complejos de analizarlo y de verlo, entonces no toman una posición directa. En donde sí toman una posición directa es cuando van al almacén y se encuentran con Claro. 4, el 5, el 6% de inflación mensual, entonces por ahí eso es mucho más cercano. O también cuando, por ejemplo, para los intendentes, nosotros medimos a muchos intendentes también a nivel federal, y bueno, cuando se encuentran con alguna calle o con algún inconveniente cercano, siempre tiene un impacto mucho mayor porque afecta a una población mayor. Sí tiene una incidencia, esto como bien decías, lo del fallo de la Corte, apunta a un público mucho menor, a un público que se encuentra generalmente informado de, eh, de las decisiones políticas y que quizás es el público que mayor posición formada tiene respecto de unos de otros o de lo que puede llegar a pasar. Entonces por ahí ese movimiento o esa aguja no es tanto como cuando miramos otras variables o cuando medíamos el tema de la salud en tiempos de pandemia o cuando vemos los indicadores económicos y cómo eso afecta a las decisiones de las personas. Obviamente todos los temas generan disrupciones en las imágenes de unos y de otros,
en este caso en particular lo veo mucho más asociado a un público específico que no es tan ingerente entre los niveles de imagen. Sí o sí, sí vamos a tener mediciones sobre eso, seguramente. Nosotros teníamos hecho un estudio a finales de diciembre, esto fue después de que nosotros hayamos realizado el último estudio, así que las variables numéricas hoy no las tenemos, pero seguramente para enero ya haremos algunas preguntas respecto a eso y tendría algún número más fáctico para decirte. En términos de análisis político me parece que es un poquito lo que te mencionaba recién. Claro, el último informe que, a ver, es nuevito porque estamos a 5 de enero, es de diciembre Exactamente, sí. sí, respecto de imagen de gobernadores e intendentes, que es un estudio muy interesante. Sí, un estudio que venimos realizando ya hace casi 2 años, y que surgió, más o menos para contarles cómo se compone el estudio. Son 24 encuestas simultáneas, en donde en cada una de ellas preguntamos por los gobernadores de las distintas provincias, y cuál es su imagen positiva o negativa. Respecto a las imágenes positivas, los enumeramos de mayor a menor y armamos este ranking con los 24, con 23 gobernadores, con Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño. Lo sumamos a este grupo y vemos que hay 7 u 8 gobernadores que tienen una imagen positiva muy buena, que siempre tratan de acercarse, si bien van cambiando por esto de la dinámica política también mes a mes, quien se encuentra arriba. Por ejemplo, este mes es Gerardo Morales, de Jujuy, la imagen con mayor imagen positiva, 70%. Un 70% de imagen positiva, lo cual también da a la luz, como bien decías vos antes, cómo ciertas informaciones no llegan y no se federaliza la información, porque si vemos este número de Gerardo Morales, un 70% de imagen positiva dentro de la provincia de Jujuy, y cuando lo llevamos a niveles nacionales, por ejemplo, dentro de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, tienen un nivel de desconocimiento Gerardo Morales de entre el 50 y el 55%. Entonces, para un candidato o precandidato o posible precandidato a presidente, tener un 50, un 55% dentro de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires es bastante complejo, y hace que por ahí, si bien en el interior del país tiene una imagen positiva aceptable, cuando lo llevamos a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires, esos números bajan y no hace que hoy sea el candidato más competitivo dentro de lo que podría ser una interna de Juntos por el Cambio. ¿Qué importancia le ves vos a estos números en el marco de una elección presidencial, pero que va a estar a ver, no me sale la palabra, que en la que va a haber una enorme cantidad de desdoblamientos electorales? Muchas provincias ya han anticipado que su elección para gobernador, gobernadora, intendentes no van a estar en el marco de las elecciones nacionales. Sí, decisiones que tienen que ver netamente con los números que van viendo los distintos dirigentes políticos y de convenir, que les convenga o no les convenga, claro, plegar las elecciones a gobernador con las nacionales. La primera elección a gobernador, por ejemplo, que va a haber, creo que es la de La Pampa, también desdoblada. Creo que en su gran mayoría las elecciones a gobernadores que haya el año que viene van a estar desdobladas. Sí. Bueno, otro gobernador, vos mencionás La Pampa, Sergio Siloto, también casi un 70% de imagen positiva, ¿no? Un 70% de imagen positiva, un gobernador también que siempre está entre los 4 o los 5 primeros de este ranking, lo mismo que Juan Schiaretti de Córdoba. Sí. Un Juan Schiaretti, por ejemplo, que no tiene una reelección, no puede presentarse en una reelección, su candidato va a ser Martín Yarlora, intendente de la capital provincial, pero que bueno, yo creo que un poco tiene que ver esto, el desdoblamiento de las distintas elecciones, de la incertidumbre que hay de lo que puede pasar de cara a las elecciones nacionales. Yo creo que las elecciones nacionales presentan hoy un panorama bastante abierto, en donde falta mucho tiempo, si bien estos 6 meses
en términos electorales no es mucho tiempo, pero sí en términos de lo que va pasando políticamente todos los días, y en esos 6 meses pueden pasar un montón de cosas que hagan que hoy la moneda caiga de un lado o del otro. La verdad que en los distintos escenarios electorales que nosotros estamos viendo y vamos analizando, es una elección que se plantea mínimo como pareja, y que creo que estos gobernadores, desdoblando las elecciones, bueno, estos que tienen un gran porcentaje de imagen positiva dentro de sus provincias, tienen mayores chances de lograr una reelección, aunque su partido político siga gobernando en el caso de que ellos no puedan ir, y bueno, y al despegarse un poco de la incertidumbre de lo que puede ser la elección nacional. Claro, cuando hablamos de desdoblar elecciones, nos estamos refiriendo a gobernadores que responden al oficialismo nacional, o también puede ocurrir de gobernadores que no responden, digo, gobernadores de la alianza Cambiemos, caso Gerardo Morales. Sí, totalmente, de los dos lados. Ujú. Hablamos tanto de uno como de otro, que me parece que, y sobre todo de gobernadores que tienen una imagen positiva muy alta, tiene grandes chances de lograr una reelección. Si bien obviamente después los escenarios provinciales, por ejemplo en el caso de Silioto, se plantean como que pueden estar un poco más equiparados, porque Juntos por el Cambio también en la última elección legislativa hizo una elección histórica en la provincia de La Pampa, una provincia generalmente ligada al peronismo, Ujú. lo cual también plantea algunas dudas en los escenarios provinciales, más allá de las propias imágenes de cada uno. Luego el personalismo de algunos gobernadores y que generalmente tiene la política en Argentina hace que se impongan unos u otros, pero me parece que, bueno, tanto oficialistas como opositores que hoy se encuentran como oficialismo dentro de la provincia, van a intentar desdoblarlo para seguir, para lograr una pequeña ventaja, digamos, de esa imagen positiva que hoy tienen dentro de su provincia. Ujú. En tu experiencia, en tu conocimiento, indicativo de qué es este desdoblamiento de elecciones? De una estrategia política que obviamente después, como toda estrategia, puede salir bien o puede salir mal, pero que desde los oficialismos van a tratar de imponer el desdoblamiento de la elección debido a esto que te mencionaba recién, que es un poco no saber hacia dónde pueden llegar a salir las elecciones nacionales. Ujú. Si bien hay distintos estudios que nosotros vamos viendo que por ahí puede haber una tendencia hacia uno u otro lado, las diferencias son muy pocas, todavía no hay candidatos a nivel nacional Claro. definidos ni de uno ni de otro lado, lo cual también hace que por ahí ante todas estas incertidumbres que se van planteando, ya hay que definir un calendario electoral, y hasta muchas provincias prefirieron dejar planteado el calendario electoral lo antes posible, porque muchas incluso van a ser antes de las elecciones Ujú. nacionales, lo cual sí me parece muy bueno, que ya va a haber un parámetro, si bien se votan cosas distintas, y la gente lo sabe cuando vota para gobernador o para presidente, pero ya vamos a ver lo que pasó en muchas provincias cuando se voten las elecciones nacionales, lo cual también me parece que va a ser un parámetro con lo cual los dirigentes nacionales que tengan aspiraciones a presidente van a ir jugando con eso, y lo vamos a ir viendo cuando ganen oficialistas u opositores quienes se van subiendo a los distintos Ujú. escenarios. Ujú. No podríamos inferir, tal vez de este desdoblamiento, el poco hábito de corte de boleta sobre todo en las elecciones presidenciales. Porque digo, a ver, un Sí, Sergio Siloto que tiene un 68,5 de margen positivo. Dice, va en la boleta supongamos, Alberto quiere ser, va en la boleta de Alberto, supongamos, ¿no? Digo, tranquilamente podrían cortar boletas, decir, bueno, Siloto lo voto, Alberto no, o viceversa, digamos. ¿No es un poco indicativo de eso también? sí, totalmente. Incluso más allá del corte de boleta, ya directamente te diría, sumándole a eso, de la campaña completa en su conjunto.
por ahí en una campaña conjunta en que Sergio Silioto tenga que ir con el candidato oficialista, así sea Alberto, Massa, Cristina, Guado de Pedro, Kicillof, el que se nos ocurra, la foto de esa campaña sería Silioto con esa otra persona. Sí. Y quizá también eso en términos de opinión pública genera algún revuelo, y por ahí Silioto en esta elección preferiría ir solo y alejarse un poquito en la campaña electoral del oficialismo, más allá de que sea un candidato oficialista, y tratar de resguardar ese casi 70% de imagen positiva que tiene dentro de su provincia. Y después, una vez consumada la elección y si le va bien, ahí sí dar que tener el acompañamiento del oficialismo a nivel nacional, pero no hacerlo prematuramente, tratando de salvaguardar algunos puntos porcentuales que por ahí se encuentran en el medio, digamos, no son ni oficialistas ni opositores, y que bueno, una llegada a imágenes o a dirigentes nacionales puede hacer que cambie ese voto. Y un poco también pensando en la campaña, más allá de en el corte de boleta, es importante, y los asesores esto lo saben, y muchas veces se evalúan todas estas cosas antes de decir, bueno, adelantamos la elección, lo que implica que la gente vaya a votar una vez más, un gasto extraordinario, otro gasto para la provincia, que si bien lo tienen que hacer, no es el mismo que se dirían en las elecciones nacionales, pero bueno, como jugada política se hace y se piensa y se analiza en los distintos equipos de gobierno. Te hago dos preguntas finales. Bueno, y de paso aprovecho y le digo a los oyentes que el informe que estamos comentando ahora, que es el informe interprovincial de diciembre del 2022, se puede acceder libremente, está en la página de la consultora, que es cbconsultora.com.ar. ¿Qué reflexión te trae a vos el hecho de tener gobernadores? Digo, Sergio Uñac, que tiene un 65, casi 66% de imagen positiva, mencionábamos a Silioto con 68, el gobernador de Tucumán también casi con 68%. ¿Qué reflexión te trae que todos estos gobernadores, con buenas gestiones, con buenos mandatos, con excelente imagen, no se estén proponiendo ellos como para ser candidato a presidente? Bien, creo que se encuentran con un limitante importantísimo que tiene que ver con un poco la demografía argentina, y cómo los medios de comunicación también se centran en la ciudad de Buenos Aires, y por ahí un poco el interior queda relegado en términos informativos. Como bien te decía antes, en el caso de Gerardo Morales y Juan Schiaretti, dos gobernadores que tendrían aspiraciones presidenciales. En el caso de Gerardo Morales, bueno, presidente de la UCR, él se ha autoproclamado un poco como un posible precandidato a presidente. Y en el caso de Juan Schiaretti, un gobernador ya que termina su mandato en Córdoba, que querría pegar ese salto a niveles nacionales, que lo ha buscado formar con... En el caso de Schiaretti, un gobernador que venía de ser vicegobernador y todavía mantiene un 65, casi un 68% de imagen positiva, es un muy buen número. Exactamente, que ha intentado incluso con la liga de formar una liga de gobernadores y juntarse con otros gobernadores para poder dar ese salto. Y fíjate que los dos, y la principal problemática en los dos es la misma. Si bien tienen muy buenos números dentro de su provincia, cuando los sacamos de la provincia, los niveles de conocimiento decrecen mucho, incluso llegando a niveles de desconocimiento de entre el 50 y el 60% en algunas provincias. Nosotros este mes hicimos un trabajo específico con Gerardo Morales y lo medimos provincia por provincia, un análisis que está dentro del estudio también. Y tiene niveles de desconocimiento, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires del 53.5%, y llegando en algunas provincias casi al 60% de imagen de desconocimiento, lo cual para un candidato a presidente es muy difícil, sobre todo porque se va a encontrar con inmediatos competidores, como por ejemplo un Javier Milei, que tiene un nivel de desconocimiento, si bien en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires se achica mucho y es casi el 5 o el 6%, pero en el resto de las provincias de entre el 10 y el 15%. Entonces,
el trabajo de conocimiento que tendrían que realizar estos gobernadores es muy alto, y quizá cuando se pone a competir con personalidades que la gente ya son mucho más cercanas, le hacen una cierta diferencia y se les complica poder competir. Bien, última pregunta, lo mencionaste vos recién. ¿Cómo ves la cuestión Milei? Bien, Javier Milei tiene números muy positivos. En un análisis comparativo que realizábamos provincia por provincia, Javier Milei tiene una imagen positiva mayor al resto de los que podrían ser candidatos presidenciales en 10 provincias. Si bien es un dato que cuantitativamente llama mucho la atención, cuando lo llevamos a datos cualitativos son provincias de las más pequeñas, Ujú. pero sí da, esto nos da un cierto indicio, que es que Javier Milei logró federalizar su imagen, llevar ese nivel de imagen positiva que tiene cercano al 50%, lo cual es muy bueno, Ujú. y parece ser o posicionarse como la tercera fuerza en una elección que hoy parecería tener a Juntos por el Cambio un poquito por encima de lo que sería el Frente de Todos, sin saber hoy por un candidato específico, pero Javier Milei liderando el Partido Libertario, que el Partido Libertario, la cantidad total de los votos serían de Javier Milei, ha hecho que, si bien como preconcepción de la imagen de Javier Milei por ahí se creía que eran votos de una clase media alta de gente jóvenes o de un sector joven, que tenga, por ejemplo, un número, un 49% de imagen positiva en la provincia de Catamarca, Ujú. hace que ya solamente no sea gente joven de la ciudad de Buenos Aires, de una edad o de una clase social media alta, sino que ha Ujú. logrado expandir eso y que ha llevado sus números, que hoy sus números sean muy buenos y sea competitivo provincia por provincia a la par de lo que podrían ser Horacio Rodríguez Larreta, Bullrich, Massa, como para nombrar algunas personalidades. En ese mismo informe que vos nombraste anteriormente, que se Ujú. encuentra cargado en la web, están los comparativos hechos provincia por provincia, y la verdad que asombra que un candidato político que tuvo una construcción política de muy poco tiempo haya llegado a esos números de imagen positiva. Y para cerrar y como último, hay que tener en cuenta también que la imagen positiva de Javier Milei es oscilante. Sí, Por ahí cuando nosotros medíamos meses anteriores y había nombrado lo de la venta de órganos o el cierre de ministerios, su sí. imagen había caído La, unos la venta de 24 hijos. dígitos. También había hecho que esa imagen positiva caiga mucho, por lo cual hay que seguirlo viendo, y seguramente cuando se aproxime la campaña electoral o si él se presenta como candidato, va a ser muy importante qué diga y qué no diga en esa campaña, porque va a afectar a esa imagen muchísimo. Bien, Martín, muchísimas gracias como siempre. No, por favor, gracias a usted por la invitación, y bueno, quedamos para ir analizando los estudios que vayan saliendo. Muchas gracias. Bárbaro. Un gran abrazo, Martín. Hasta pronto. Hasta luego. Martín Bazam, subdirector de SB Consultora de Opinión Pública, 13 horas 32 minutos.